porque la iglesia para mí fue lo peor que me pudo pasar. Lo peor que le puede pasar a un niño es ser hijo de fanáticos religiosos. Estoy 100% segura que muchas personas se van a ofender por este video, especialmente de repente mis padres o mi familia, pero la verdad es que no me importa. Esta es mi experiencia, simplemente quiero compartirles con ustedes. Todo empieza como yo estaba muy niña y mis padres deciden creer en cierta religión. Al principio, como todo, muy bonito. Incluso yo decidí ir también a esa iglesia y empecé a asistir. Me gustaba, todo muy chévere, me sentía en familia, me sentía amada. Una de las razones por las que yo empecé a creer más fue porque mi papá dejó el alcohol. Mi papá era una persona que cuando él tomaba se le borraba el cassette, o sea, se transformaba en otra persona. Entonces yo dije, wow, esto cambió a mi papá. Hoy en día entiendo que el que cambió a mi papá fue Dios. Ojo, hago un entre paréntesis porque de repente mucha gente va a confundir las cosas. Yo creo firmemente en Dios. A mí eso no me lo cambia nadie, ninguna religión. Yo creo en Dios y yo simplemente pienso que el que cambió a mi papá fue Dios. Entonces ya, continuando, para no hacer el video tan largo, este es el porqué para mí fue una mala experiencia. Yo recuerdo que un día hubo una vigilia en mi casa. ¿Qué es una vigilia? Yo, si te preguntan. Una vigilia era cuando se reunían todos los hermanos en una casa. Entonces ese día decidieron reunirse en mi casa. ¿Qué pasa? Que yo tenía muchos peluches que me había regalado mi papá de niña. O sea, cada cumpleaños mi papá me regalaba un peluche y los tenía ahí guardaditos. Eran mi tesoro. ¿Qué pasó ese día? Que los hermanos decidieron quemar todos mis peluches porque eran satánicos. Unos ositos que me había regalado mi papá con mucho amor eran satánicos. Lo peor no es eso. Lo peor no es que gente desconocida dijera eso. Lo peor era que mis viejos, mis papás, agarraron todos mis peluches y los lanzaron en una vaina. Que eso sí parecía un ritual satánico. Agarraron, marico, pusieron una caldera, una vaina llena de no sé qué coño sacar. Yo no sé dónde esa gente prendió fuego, pero ahí había un fuego, marico, que lo que faltaba era, no sé, la rama. Eso sí parecía satánico. Agarraron todos mis peluches y lo empezaron a lanzar ahí, uno por uno. Y yo era una carajita inocente, una niña, que yo de estúpida, agarré mis peluches y también los tiré. Sinceramente, para mí lo peor empezó como yo decidí irme. Yo me fui por diferentes razones, la verdad. No sé qué carajos pasó que mis papás cambiaron conmigo. Yo era la oveja negra, así como tú me ves vestido ahorita. Yo era en ese momento la oveja negra de la familia, o sea, de la casa. Por el simplemente hecho de yo haberme ido de esa iglesia, yo no representaba a mi familia. O sea, mi mamá, mi papá y mis hermanos, yo me los representaba. Mis papás se avergonzaban de mí. O sea, el fanatismo loco que tenían, porque eso era una vaina loca, era tan grande que un día mi mamá decide salir y yo le digo, mami, voy a ir contigo. Entonces yo voy, marica, yo me cambio, me pongo mi pantalón, mi vaina. Y tú sabes lo que hizo mi mamá. Mi mamá me dejó. Mi mamá me dejó en la casa porque le daba pena salir conmigo, porque ella misma me mandó un mensaje diciéndome, hija, me da vergüenza salir contigo, así que me fui sin ti. Mi papá me decía que la gente de la iglesia no me podía ver así. ¿Así cómo? Como si yo era una muchachita que lo que tenía era como 14, 15 años. Querías, no sé, experimentar el mundo fuera de esas cuatro paredes de la iglesia, porque la iglesia para mí fue lo peor que me pudo pasar. Porque una de las cosas que yo odiaba en la iglesia y por qué yo me fui, el famoso diezmo, el que mi papá domingo a domingo daba a la iglesia. Que sinceramente yo no sé a dónde iba a parar ese dinero. Mi pregunta vino después, si mi papá todos los domingos da su diezmo y cuando mi papá quedó en la mala, cuando no tuvo trabajo, cuando se jodió todo, yo nunca vi a la iglesia tocando a la puerta, diciendo, mira, hola, aquí trajimos un dinerito, trajimos comida, porque te la pasabas, mira, dando tu diezmo todos los meses, o no sé cómo, de verdad no me acuerdo si eran todos los domingos, todos los meses. La vaina era que mi papá como un pendejo, y me disculpa mi papá la palabra, como un pendejo, dando plata para la iglesia, para que el día que mi papá necesitaba, la iglesia no le ayudara. Lo que pasa es que ellos eran trabajadores de Dios, pero te pagaba el hombre. A mí me traumatizó tanto la religión, pero tanto, que yo me levantaba gritando porque yo sentía que estaba en el infierno. Esto no empezó desde que mi mamá y mi papá empezaron a ir a la iglesia. Esto empezó porque mi familia religiosa, no solamente mi mamá y mi papá, siempre me decían, tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar de Dios, tienes que aquello, porque te vas a ir al infierno. Yo hoy en día pienso y me hago la pregunta, ¿para qué tú le dices ese tipo de cosas a un niño de 8, 9 años? ¿Para qué? No,
es que todos los niños tienen que saber la realidad de que existe un cielo, un infierno. No estoy de acuerdo. Así no. Hay mejores formas de decir las cosas. Puede ser posible que me levantara llorando desesperada porque pensaba que, no sé, había pasado el fin del mundo y yo me quedé. Y estaba en un limbo y no sabía qué hacer. De verdad que eso me traumatizó tanto tiempo que cuando yo empecé a vivir con mi pareja, una noche eso me pasó. Me paré gritando, desesperada, corriendo por la casa y él llegó y me abrazó y yo de verdad no sabía cómo explicarle qué era lo que me estaba pasando. Yo me sentía como que era loca, o sea, yo me sentía como que yo estaba mal, yo estaba loca. Y de verdad yo le agradezco mucho porque todas las veces que me dieron mis ataques, esas crisis locas, él siempre me abrazaba y tenía palabras de aliento. De verdad, eso me ayudó demasiado, como no tienen idea. Tengo 24 años y esas crisis las he ido controlando poco a poco, pero todavía quedan secuelas de eso. Actualmente mi papá no está en la religión, mi mamá sí, pero mi mamá siento que cambió demasiado a raíz de muchas cosas que pasaron. Yo no te digo que no creas en Dios, porque la religión está muy apartada de Dios. La religión es una cosa, Dios es algo muy diferente. Tampoco te incito a tenerle odio a la religión, a tenerle odio a las personas que creen en eso. Cada quien cree en lo que quiere. Simplemente te cuento mi experiencia, lo que yo pasé y los traumas que eso me dejó.